Arranca Daniel Monzón con su presentación sobre la auditoría en ambientes de DevSecOps. La verdad es que tengo acá enfrente el checklist del expositor y si tengo que decir todas las certificaciones que tiene, voy a estar 10 minutos más. Eh, con lo cual, nada, le cedo el pase. Es de Guatemala, es un crack, es un fenómeno, así que ahí los dejo en manos de Daniel. Ah, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias, Mirta. Gracias a todos. Vamos. Hola Daniel, no se te escucha, ¿eh? Daniel, ¿estás ahí? Listo. Perdón ahí por la interrupción. Perfecto. Ahora sí, si querés compartirnos la pantalla, pues no se ve. Me comentas si ahí la pueden ver. A ver. Eh, ahora sí. Bueno, listo, Daniel, ya no te interrumpo más. Adelante. Gracias, muy amable. Pues mucho gusto a todos. Pues como mencionaban, mi nombre es Daniel Monzón. Para mí es un gusto poder saludarlos ahí ya casi tarde noche aquí en Guatemala. Les dejo mi contacto de LinkedIn por si ustedes quieren ahí estar en comunicarse con mi persona. Les comento así brevemente, pues actualmente laboro como auditor de riesgo tecnológico para la Superintendencia de Bancos acá en Guatemala. Me gusta mucho la parte de la docencia y estar enterándome de cosas nuevas. Yo creo que esa es una de mis cualidades como auditor, que me gusta estar ahí actualizando conocimientos. La charla del día de hoy básicamente es compartirles la experiencia que yo he tenido en llevar a cabo auditorías en ambientes de SecOps. Empezamos con auditorías de software, ¿verdad? Las tradicionales. Luego vinieron nuevos términos, tales como DevOps, y ahora nos topamos con DevSecOps. Entonces, uno como auditor dice, demonios, ¿verdad? Ahorita yo tengo mi checklist, tengo algunos conocimientos en cómo auditar esta parte, y ya está viniendo una nueva metodología de trabajo, una mejor práctica. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Y en ese sentido, esa va a ser la orientación que le voy a dar a mi charla. Como les comento, es experiencial lo que he tenido la oportunidad de ver, y espero les sea de su utilidad. Bueno, cuando nos adentramos en este mundo, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿dónde comenzar? ¿Qué auditar? ¿Ya? Uno de los consejos que yo les puedo dar es romper paradigmas. ¿Ya? ¿Paradigmas en qué sentido? En la forma de trabajar, en la forma de prepararse para llevar a cabo las auditorías y en la forma de tratar a las personas que uno va a ir a verificar qué es lo que están haciendo, que eso es lo primero que uno ve, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? Cuando uno va con las personas tecnológicas, los que manejan, aquí les llamamos los fierros o el hardware, los gurús del desarrollo de sistemas, a uno como auditor lo ven así, ¿verdad? Oh, ya viene esta persona, me viene a quitar tiempo, me imagino que solo va a venir a pasar su checklist, va a venir a verificar controles. Y ese es el paradigma que nosotros tenemos que romper con estas personas especialistas en desarrollo y arquitectura de sistemas. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? En primer lugar, capacitarnos. ¿Ya? Si nosotros vamos a ir a hablar con una persona que es experta en la aplicación de las mejores prácticas de desarrollo o en la implementación de la protección de la infraestructura tecnológica, nosotros tenemos que estar preparados para conversar con ellos. Según una norma de auditoría, la 19011, me dice que un auditor tiene que ser empático con las personas que va a auditar o conversar. Entonces, para esto es importante la capacitación.
En el Congreso nosotros hemos visto las certificaciones que existen N cantidad de certificaciones. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos, ¿sí?, de que las certificaciones nos van a dar un apoyo extra para que nosotros podamos entender lo que vamos a ir a verificar o auditar. Planifica y conoce el entorno, ¿sí? No esperes únicamente ir a trasladar un checklist o una vista de verificación cuando tú vas a ir a realizar la auditoría. Tú tienes la oportunidad de investigar el campo que vas a ir a verificar o auditar previamente a hablar con la persona. Aquí es donde uno ya tiene que empezar a utilizar otras técnicas de auditoría. La investigación es algo muy importante. Les comento mi proceso de auditoría, ¿verdad? Cuando a mí me dicen, mira, tienes que ir a auditar una entidad X, yo identifico cuáles son los elementos críticos que voy a verificar y quiénes son los administradores o los desarrolladores con los que yo voy a conversar. En base a eso, yo empiezo a utilizar las metodologías OSINT, investigación de las personas. ¿Esto para qué es? Me va a servir para verificar cuáles son los conocimientos que tiene esta persona para tratar de lograr esa empatía que yo les mencionaba. Me va a servir para conocer qué lenguajes de programación él conoce. Muchas personas en LinkedIn o en las redes sociales les gusta compartir, bueno, que es mi caso, por ejemplo, yo tengo esta certificación, me contrataron en este trabajo para desarrollar en Python, por ejemplo, entonces yo ya ahí voy teniendo una idea de las especialidades de esa persona. Este conocimiento previo a mí me va a servir para ir a hacerles preguntas puntuales sobre aspectos que ellos están gestionando. Conversa con expertos. El participar en este tipo de foros o este tipo de eventos es muy enriquecedor, definitivamente. Uno logra entender las nuevas metodologías que están saliendo, cómo trabajan las personas, cuáles son los lenguajes más utilizados, como pudimos ver en el panel anterior, qué es lo que desean las entidades de las personas en seguridad de la información, en auditoría de sistemas. Entonces, eso me va a servir a mí para ampliar el conocimiento que yo tengo y poder realizar una mejor auditoría. ¿Cuál debería ser la meta de nosotros como auditores de sistemas o auditores de ambientes de DevSecOps? Pues con estos conocimientos tratar de convertirnos en esto. ¿Ya? Tener el suficiente poder y el suficiente conocimiento para poder llevar a cabo un buen trabajo. Piensa como el auditado, ¿verdad? Pongámonos en el lugar de él. ¿Ya? ¿Cuál es la necesidad de que uno como auditor vaya a realizar un trabajo? Y aquí es donde ya también viene el cambio de paradigma. Un auditor no es aquella persona que antes decían en el ambiente aquí de los auditores que llega a patear a una persona, a un muerto, ¿verdad? Un auditor tiene que ser la persona capaz de investigar por qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Por qué está tirada esta persona ahí? ¿Y qué fue y cuál fue el objetivo de ese atentado? Lo mismo uno tiene que hacer con las personas auditadas, ¿verdad? Uno le tiene que brindar el valor agregado que ellos esperan. Y esta parte es sumamente interesante en la auditoría interna. La auditoría interna de las empresas ya se tiene que especializar para poder llevar a cabo un buen trabajo y brindarle ese valor agregado a las personas. No entorpecer el trabajo de estos nuevos esquemas que lo que buscan es la agilidad de los procesos, sino que apoyarlos y si se puede en etapas tempranas de ese proceso para mejorar el resultado final. ¿Qué tecnologías y herramientas está utilizando la persona? Como les comentaba, hoy en día hay diversos foros, en las plataformas de desarrollo, si estamos hablando de un ambiente dev, GitHub, que ahí comparten información de cómo crean las funciones, cómo retroalimentan o cómo se conectan a las bases de datos. Si hablamos de la parte de hardware, conocer cuáles son las últimas vulnerabilidades, los CVEs que existen hoy en día. Entonces aquí se ingresa también a la parte de ciberinteligencia, estar conociendo los foros, agregando foros donde me brinden información de utilidad. Una herramienta que a mí me ha servido mucho y que antes no era mucho de darle seguimiento es la parte de Twitter. Tengo foros relacionados con ciberseguridad, DevSecOps, y automáticamente ahí indican, miren, ahorita hay que mejorar este aspecto, hay que aplicar este parche de seguridad, hay que realizar hardening en este equipo porque ya está desactualizado. Esos son insumos que a mí como auditor me sirven mucho para poder realizar un mejor trabajo y estar actualizada en estos temas. ¿Bajo qué marcos y mejores prácticas realiza su trabajo?
Bueno, estas personas que voy a auditar tienen que cumplir con una regulación internacional. En el caso de las entidades financieras, yo sé que tienen que cumplir con un reglamento, al menos aquí en Guatemala, de riesgo tecnológico. Ese es mi punto de partida como auditor. Si yo voy a evaluar una entidad que procesa tarjeta de crédito, me voy al estándar PCI DSS. ¿Sí? Si es una empresa que se dedica a desarrollar software, tengo que conocer bajo qué estándar él está trabajando. Podrá ser, en cuanto a infraestructura de desarrollo, un SAS 70, ¿sí? ¿Será que tiene que cumplir con un estándar NIST, ya que trabaja con los Estados Unidos, o alguna regulación europea en cuanto a la gobernanza de datos? Entonces, desde ahí, yo empiezo a recolectar todos los marcos de trabajo sobre los cuales yo voy a auditar a las personas. Y aquí es donde se va perdiendo ese paradigma de que estamos entrando a un mundo que no conocemos como auditores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas necesarias y los conocimientos y la información para poder realizar un trabajo inicial que yo posteriormente lo voy a poder analizar. Y hoy en día, como les mencionaba, existen muchos marcos de mejores prácticas, ¿verdad? Y cuando uno va a un ambiente de auditoría, se va a encontrar esta imagen que uno encuentra por acá. ¿Sí? Vamos a ver dos bandos, ¿sí? Uno de los buenos y uno de los malos. ¿Quién es quién? Pues ya ahí uno lo mismo lo tiene que decidir, ¿sí? Y al centro, ¿sí? Van a haber personas que el objetivo de ellos va a ser mejorar la gestión que se está realizando. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que se presente este tipo de imagen. Es decir, que existe una guerra entre auditores y auditados, sino que nuevamente les comento, la recomendación es que exista una sinergia. Cada quien va a tener sus propias armas, ¿ya? Sus propias herramientas de trabajo, y lo indispensable va a ser conocer ahí o orientar sobre cuáles son las mejoras que podrían agregarle a estos artefactos o aspectos. Tenemos nuestras herramientas, como les mencionaba. Cuando nosotros vamos a evaluar el desarrollo de sistemas o las metodologías relacionadas a este tema, uno de los marcos que han sido mencionados muchas veces en este congreso es el NIST 864. Se enfoca principalmente en la seguridad relacionada con el desarrollo de sistemas. ¿Existen otros marcos? Sí. Tenemos los marcos ISO, si hablamos de desarrollo de sistemas también. La parte les mencionaba de PCI, que incluye un apartado de desarrollo de sistemas, claves criptográficas. La gestión de la seguridad de la información, la tenemos que colocar ahí como una plataforma, ¿sí? Va a ser el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque me va a dar los instrumentos para la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Ahí hablamos de la ISO 27001, ¿verdad? Y ISO 27000. Este va a ser la punta de lanza para aplicar un sistema de gestión. Inclusive yo les digo, si yo voy a auditar a una entidad y de entrada veo que carece de un sistema de gestión de seguridad de la información, ahí está mi primer hallazgo. ¿Por qué? Porque van a haber deficiencias en cuanto a la creación o implementación de las políticas de seguridad. Y aquí cabe recalcar que recordémonos que una política de seguridad de la información tiene que ser un documento que tiene que estar avalado por el más alto nivel jerárquico de la entidad, ya sea la gerencia general, el consejo de administración. Y aquí es donde yo les digo que encontramos varios hallazgos relacionados a este tema, porque cuando solicitamos ese documento, regularmente está creado o elaborado por la gerencia de tecnología. Entonces, aquí hay dos aspectos, ¿verdad? Si yo como gerente de tecnología no tengo un alto nivel jerárquico avalado por la gerencia general, el documento que yo voy a elaborar va a ser de cumplimiento para mi departamento o para unas unidades que estén por debajo del organigrama. Pero si yo voy a conversar o le voy a pedir que cumpla esa política al gerente financiero, que regularmente están más arriba de los gerentes de TI, no la va a cumplir. Entonces, por eso es la importancia de que se encuentre implementado este sistema. Yo cuando ya tengo implementado mi sistema de gestión, ahora sí ya puedo ir pensando en implementar políticas de seguridad relacionadas al desarrollo de sistemas, que en este va a ser nuestro caso, y también no tenemos que olvidar que estamos hablando de ambientes DevSecOps. Entonces tenemos que tener políticas relacionadas con la infraestructura tecnológica. No nos olvidemos de esa parte, ¿verdad? Software está ganando mucho campo, pero al final siempre se están utilizando los sistemas. Y la pregunta que viene es, bueno, yo voy a encontrar mucha seguridad en el desarrollo de sistemas, pero ¿qué está pasando con la parte de infraestructura o de hardware?
Cuando nosotros leemos esta norma de NIST, vemos algo muy especial. NIST nos habla de una estructura recomendada para la gestión de la seguridad de la información, que igualmente los compañeros del panel anterior mencionaron ciertos aspectos, ¿verdad? ¿En dónde voy a colocar un CISO, verdad? El CEO, ¿qué puedo hacer con ese CEO? El gerente de tecnología, ¿qué influencia va a tener? Y NIST nos da diferentes roles que nosotros podemos identificar dentro de una empresa. Nos habla del oficial de autorizaciones, ¿sí? Nos habla del gerente de sistemas, el gestor de la configuración. En muchas entidades no he encontrado esta figura, que si nosotros estamos hablando de desarrollo de sistemas, los cambios que se dan en la configuración son muy importantes, al igual que se da en la parte de hardware. Entonces tiene que haber, tal vez no un rol específico, pero sí una función que se encargue de verificar este tema. El oficial de contrataciones. Estamos hoy en día encontrando muchos ambientes cloud. Algo muy importante según las mejores prácticas de cloud computing es, ¿ya revisó su contrato establecido con el proveedor? ¿Cuáles son las funciones de seguridad de su empresa y cuáles van a ser las funciones de seguridad del proveedor? Obviamente todo va a depender del tipo de infraestructura que yo haya contratado o el tipo de servicio, pero muchas veces se dejan como los coloca el proveedor. Entonces uno como cliente, como tiene muchos conocimientos, dice, ah, sí, yo firmo acá. ¿Ya? Y uno está confiado o se confía de que el proveedor va a ser el encargado de gestionar la seguridad. Pero cuando sucede algo, ellos dicen, no, mire, aquí en contrato dice que usted es el encargado de gestionar esa parte. Así le ha pasado a muchas empresas internacionales. El oficial de seguridad de la información. Yo me recuerdo que hace, vamos a ver, ya son 9 años aproximadamente cuando salió el reglamento aquí en Guatemala de riesgo tecnológico, vimos la importancia de esta figura o función, pero no se dejó incluido en el mismo porque no había mucho estudio relacionado a que cuál deberían ser las funciones específicas, cuál debería ser su nivel jerárquico dentro de una entidad. Entonces, no obstante, en la regulación o la reglamentación no estaba escrito, nosotros sí veíamos la importancia de esta figura y poco a poco fuimos concientizando a las entidades de crear una función. Recientemente salió la actualización a ese reglamento de riesgo tecnológico en el cual se le agregó al apartado de ciberseguridad. Y uno de los primeros elementos que nosotros colocamos ahí, que yo tuve la oportunidad de participar en la comisión, es crear la figura de CISO. Ya veíamos que las entidades ya tenían creada esta figura y conforme pasaba el tiempo nosotros fuimos indicándoles o sugiriéndoles, mejor dicho, el nivel jerárquico que ellos deberían ocupar en base a las experiencias que nosotros teníamos con otros países, con compañeros muy versados en este tema. Y al final nosotros logramos identificar que la mayoría de entidades, esta figura del CISO la tiene en una gerencia de riesgos, ¿sí? Que ve el negocio de forma transversal. Muchas entidades cuando inician lo colocan en la gerencia de tecnología, pero obviamente ahí no va a funcionar esa figura de CISO. En tecnología la figura es el encargado de seguridad de la información, pero un CISO tiene que tener otro nivel porque obviamente sus cualidades y capacidades van a ser muy distintas. Y nuevamente vuelvo a la charla anterior que a mí me sirvió mucho de antesala. ¿Ya? ¿Cuáles deben ser los conocimientos? ¿Ya? Acordémonos que el CISO es un eslabón, si nosotros lo queremos llamar así, entre el negocio, entre la parte de la gobernanza y la parte de tecnología. Entonces, una de las capacidades que él tiene que tener es lograr esa empatía entre las dos, llamémoslo así, unidades o entidades para poder transmitirle las necesidades de las mismas. El comité de inversiones, pues obviamente va metido ahí. Igual el día de hoy vimos una charla muy interesante sobre el costo de un incidente, el costo de las herramientas, el costo de la seguridad. Entonces, este comité, el objetivo principal va a ser hablar eso, ¿ya? Conocer cuánto costaría un incidente, cuál es la criticidad de los activos que voy a proteger para tomar ciertas decisiones y apoyar a la alta gerencia. Tienen que ser comités multidisciplinarios. Entonces aquí tiene que participar el CISO, personas de tecnología, los dueños de la información y obviamente alguien de la alta gerencia para que se entere sobre qué están conversando. Los asesores legales, la parte de los contratos. Y aquí vamos a tener los proveedores de la nube, ¿sí? Los proveedores de seguridad, que muchas veces también no se les pone mucho coco y uno confía mucho en ellos.
Se han dado casos, tal vez no de entidades financieras, pero en otras entidades o organizaciones, en los cuales se termina el contrato con estos prestadores de servicios de tecnología y las personas de adentro de la entidad les siguen dejando sus accesos. Entonces, vimos en una oportunidad que una empresa tenía acceso a administración al directorio activo, ¿sí?, a los clústeres de configuración de las máquinas virtuales, y el contrato con esta empresa ya había vencido. Y ellos estuvieron 2 años así, es decir, la empresa que los contrató, sin darse cuenta que no habían quitado esos permisos. El oficial de privacidad de la información es otro término y va enfocado en primera línea a la gobernanza de datos, que es otro tema que también del lado regulador y de cumplimiento está sonando mucho hoy en día. Y aquí cuando nosotros hablemos de gobernanza de datos es identificar cuál es la información crítica de mi empresa y cómo voy a proteger y trabajar con esa información. Entra también cómo yo la voy a clasificar. La parte esencial de desarrollo, los programadores, en este caso los DevOps, tienen que ser personas que conozcan el negocio, ¿sí?, que se estén actualizando hoy en día. Lenguajes de programación tienen que tener conocimiento, va a depender del tipo de actividad que ellos van a desarrollar. Algo que nosotros hemos visto como reguladores en esta parte es que estas personas ya están optando por certificarse mucho en las partes o en los procesos o en las metodologías ágiles de desarrollo. Vemos muchas capacitaciones de Scrum, vemos el cambio de paradigma en cuanto al desarrollo de sistemas de una metodología de cascada o una metodología tradicional hacia una metodología de Scrum. ¿Ya? ¿Qué aspectos o riesgos nosotros hemos identificado ahí? La parte de la documentación. Los programadores piensan que como ya están en una metodología ágil, se van a olvidar de documentar. Y eso no sucede, como ustedes sabrán. Aunque ellos estén utilizando Scrum, tienen que dejar documentación de los backlogs, de lo que conversan en un sprint, y para eso están las herramientas, que eso es una parte importante de esta metodología nueva, ¿verdad? Dejar documentado lo que se está desarrollando. La parte de QA, esto hace 5 o 6 años no se encontraba, pero se vio la necesidad de que tiene que existir porque se va a verificar o es un punto de partida antes de trasladarlo al ambiente de producción para verificar qué se hizo mal o qué hace falta hacerse. Aquí nosotros también hemos visto que la auditoría interna de las entidades participan, ¿sí?, en esta parte de acá, más que todo para dar ese valor agregado que yo les comentaba de las auditorías hoy en día, ¿ya? Identificar los riesgos antes de que se trasladen a producción. Y también nos hemos encontrado en casos de entidades muy pequeñas que el mismo programador se encarga de hacer las pruebas de calidad y se encarga también de trasladar toda producción, porque el encargado de la infraestructura le dice, esa no es mi responsabilidad, mira, ¿y para qué me voy a meter a redes? Mira, mejor te voy a dar acceso a mi servidor, a mi base de datos y hacer los cambios, solo documentarlo ahí. Y muchas veces no se documenta. El arquitecto de sistemas, pues que tiene que ver todo de forma transversal, relacionado a tecnología también. El dueño del sistema, el que va a dictar cuáles son las reglas de cómo tratar su información y sus sistemas, obviamente. Y otros participantes que nosotros vamos a encontrar ahí. Si ustedes ven, es un nivel jerárquico muy amplio el que nos dice este NIST. Pero si nosotros empezamos a ver del lado de seguridad o de auditoría, tal vez no la forma de los puestos o cómo tienen que estar estructurados, sino que las funciones que tienen que realizar cada persona, cada unidad o cada ente, desde ahí nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que nosotros tendríamos que ir a verificar en estos apartados. Brevemente, les voy a comentar cómo es el marco de trabajo de NIST cuando uno lo utiliza como auditor. En este caso vamos a tener 5 fases, se nos da 5 fases. La primera es conocer por qué sucedió un proyecto de tecnología, qué lo originó, quiénes son los encargados de administrarlo, gestionarlo, qué ambientes se van a utilizar, qué información va a utilizar este sistema, ¿sí? Va a ser una información crítica del negocio, ¿sí? Una información que es únicamente para consultas y reportes. Y les comento esta parte porque eso me va a servir a mí también para colocar cuál va a ser el alcance que yo voy a tener en el proyecto que se está desarrollando o están ejecutando, ¿ya? La parte de los activos de la información,
Y aquí yo tengo que conocer también de primera mano, y es uno de los aspectos que se solicita, es la base de datos de configuración de la entidad que se va a ir a verificar. ¿Por qué? Porque al final en esta base de datos de configuración se tiene que tener identificado el sistema X donde va a ser instalado, ¿ya? O en este caso, si es una aplicación que se va a conectar al core de la entidad, conocer qué infraestructura está soportando este core y asimismo ese core, cómo fue desarrollado, quién es el encargado de administrarlo, qué versiones están utilizando y etcétera, ¿verdad? Entonces, este es un insumo muy importante para yo tener una idea nuevamente del alcance que le voy a dar a esta auditoría. ¿Y qué controles están relacionados o qué controles de seguridad están relacionados con este proyecto? También se tiene que documentar. Muchas veces documentan únicamente qué se va a hacer, quiénes van a ser los encargados, tal vez colocan los activos relacionados, pero no colocan cómo van a proteger ese proyecto. Entonces, ese es otro insumo también que me puede servir a mí o a ustedes para evaluar cómo se está gestionando desde la creación o conceptualización del proyecto que se va a implementar. Posteriormente, en la fase 2, me voy a ir a la parte de gestión de riesgos. Ok, tengo la documentación de qué se va a hacer. Bueno, ¿qué riesgos están asociados? Y tal vez ese es uno de los aspectos más importantes de la fase 2. ¿Qué riesgos están asociados a ese proyecto que se va a elaborar? ¿Existe una matriz de gestión de riesgos? ¿Se encuentran identificados qué activos se van a utilizar también que se incluye ahí? ¿Cuál va a ser la arquitectura de seguridad que van a utilizar? Y recordémonos, tanto del lado de software como del lado de infraestructura. Obviamente la documentación que se tiene, ¿sí? O que se piensa utilizar. En la auditoría también se está utilizando el concepto de auditorías de acompañamiento. Es decir, para cada fase, ¿sí? Auditoría interna va a participar o va a realizar una auditoría. Igualmente con el objetivo y principal de recomendar algo que no se está realizando por parte de las personas. Se realizan algunas pruebas internas cuando hablamos de Scrum, ¿verdad? Entrega rápido de un proyecto segmentado, qué tipos de pruebas se realizaron o se van a realizar. Y aquí hay que incluir también las pruebas de continuidad de negocio. Si este aspecto en algún momento va a modificar el plan de continuidad del negocio o el DRP de la gerencia de tecnología, acá yo lo tengo que colocar. En la fase 3 ya es la parte donde se van a tomar las decisiones y donde ya se empieza a trabajar con ese proyecto. Entonces, van a haber dos opciones. Yo espero que las personas de tecnología, los gestores de proyectos, terminen esta fase y la voy a verificar al final, o de la misma forma voy a acompañar todo este proceso para ver si se les está olvidando algo. Aquí nosotros vamos a encontrar la intención de cómo van a colocar esto en producción, qué permisos han habido en cuanto a colocar la información, cómo están realizando las pruebas, si tienen ambientes separados de pruebas y desarrollo. Esto hay que tener también mucho cuidado. Muchas personas ya lo saben, pero uno cuando va a auditar siempre se topa que en los ambientes de desarrollo hay información real que está en producción. Y regularmente los programadores o encargados de esta parte nos dicen que es para probar bien en módulo. Ok, pero según la clasificación de la información, tu persona no debería tener acceso a los datos reales de los clientes. Entonces, ¿qué se puede hacer acá? Una de las recomendaciones que sale es ofuscación de información. ¿Ya? Yo como encargado de mi base de datos o de los sistemas, voy a trasladar esa información a un ambiente de desarrollo o pruebas, pero la voy a convertir, ¿sí? Voy a cambiar números de cuenta, nombres de las personas, para que no existan datos reales. Como les menciono, este es uno de los hallazgos que también se da mucho en esta fase. ¿Qué otro aspecto nosotros encontramos? Los accesos y permisos de las aplicaciones de desarrollo o pruebas. Cuando uno valida esos usuarios o esos accesos, muchas veces son los mismos que se encuentran también en producción. Y tal vez la persona no vaya a hacer nada en producción o no tenga acceso directo, pero sus credenciales están ahí y en algún momento podría realizar ese tipo de cambios. La fase 4, el mantenimiento. Ok, ya tengo implementado todo mi sistema, mi nueva aplicación, mi nueva página web o mi nueva app. Entonces, ¿qué está pasando con esa aplicación o sistema? También el día de hoy se hablaban ahí de indicadores necesarios, ¿ya? Esto es muy importante para conocer cuál es el performance de la aplicación,
cuál es la recepción de los clientes en cuanto al uso de la misma, los recursos que está consumiendo. Y aquí también me sirve para conocer cuáles son los recursos que voy a tener que adquirir posteriormente. Hablamos también de la disponibilidad. Entonces, este aspecto me va a servir a mí para conocer cuáles van a ser las necesidades futuras de este sistema o de esta aplicación o de la infraestructura que yo acabo de adquirir. Este aspecto también se toma como parte de la auditoría de software en la parte de disponibilidad y de continuidad. Y por acá tengo un indicador, los controles de cambios, ¿no? ¿Cómo estoy realizando yo los cambios? ¿Será que estoy versionando los cambios que yo realizo? ¿Qué herramientas están utilizando para llevar este control de versionamiento? O sea, he visto ambientes en los cuales cada programador tiene una herramienta diferente de versionamiento y cuando uno les pide la última versión del sistema o la aplicación que desarrollaron, se arma un lío porque cada quien utiliza una diferente versión. Y aquí caemos nuevamente a que debe existir una política o un procedimiento para versionar los trabajos o los proyectos que se están realizando. La fase 5, bueno, voy a eliminar un sistema de producción, lo voy a reemplazar por uno nuevo. ¿Qué va a pasar con ese sistema? ¿Verdad? ¿Será que después voy a reutilizar el código del mismo? No me funciona, no me sirve esta infraestructura o sistema, pero los reguladores me piden que yo tenga por 5 o por 4 años, va a depender de la regulación del país, la información de este sistema. Y si estamos hablando de sistemas legacy, que todavía existe también, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Ya? ¿Quién va a ser el encargado de gestionarlo y brindar los accesos a ese sistema? Muchas veces colocan un servidor virtual por ahí, ¿sí? Dejan el mismo usuario contraseña y cualquier programador, cualquier persona encargada de infraestructura va a tener acceso al mismo. ¿Y qué sucede si es información muy confidencial? ¿Sí? O que viene una investigación relacionada con la parte del lavado de activos y alguien ingresó o hizo alguna prueba con esa información. Imagínense las consecuencias que puede llevar. Otros aspectos que se utilizan mucho y para nosotros los auditores son muy valiosos y ya no es como les mencionaba antes que uno tenía que empezar a ver ahí, bueno, ¿será que tengo que adquirir una herramienta para hacer auditorías? ¿Me tengo que certificar en alguna específica? ¿Tengo que contratar a un hacker para hacerlo esto o un cracker, ¿verdad? Que son los malos. Hoy en día ya existen muchas herramientas que uno como auditor puede utilizar y que son automáticas y que son free para poder llevar a cabo este tipo de auditorías. Hablando de Docker, ¿no? Que son los que yo les puedo comentar que he utilizado por ahí. En este caso, ¿cuáles son los aspectos que yo debería verificar previo a utilizar estas herramientas? En primer lugar, comprobar que las imágenes y los paquetes que hay en ellas están actualizados y sin vulnerabilidades. Esto es parte del checklist básico que uno utiliza. Y aquí quiero mencionarles algo también. Cuando se habla de checklist, es pues un documento que tiene los aspectos mínimos que yo voy a verificar. Pero cabe mencionar que no solo esos aspectos voy a verificar, sino que yo al momento de que esté con la persona que estoy auditando o conversando, ya va a ser parte de la experiencia que yo pueda tener y del conocimiento para ir ampliando en el campo ese checklist. ¿Qué más puedo verificar en los Dockers? Pues los links y volúmenes entre contenedores, verificar cómo se está gestionando esa parte, si se está documentando. Sistemas de ficheros base en solo lectura, en este caso facilitará encontrar problemas fácilmente con el comando dockerif, ¿verdad? Un comando sencillo que me brinda mucha información. Recomendaciones acá, si ustedes están como auditores, ¿ya? Y necesitan información, obtener información de los sistemas, obviamente uno se los tiene que solicitar a la persona que administra esto, porque si no de repente hay una mala letra, un mal tecladazo, se dice por acá, va a causar problemas, ¿verdad? Cuando más grandes sean las imágenes, más difícil será la auditoría. Entonces aquí una de las recomendaciones, ver cómo están gestionando las imágenes. Y lo principal, verificar que estas imágenes sean reducidas o pequeñas. Esto sirve mucho en la parte de realizar migraciones de información o verificar los backups de ese sistema. ¿Sí? Cuando son imágenes pequeñas, obviamente se obtiene mucho más rápido y no hay que esperar días o meses para obtener la información que está almacenada en el backup. El kernel del sistema anfitrión es el punto compartido entre todos los contenedores regularmente. El mismo se ejecuta en el mismo servidor.
Entonces nosotros tenemos que verificar cómo está este multitenancy, lo decimos nosotros, y indagar si el kernel siempre está actualizándose. Muchas veces se instala esta aplicación, se empiezan a trabajar muchos proyectos, pero las personas de seguridad o los encargados de este sistema no verifican que el kernel se esté actualizando continuamente. Aplicando hardening, es un método que se utiliza. Automatizar la auditoría. En este caso, nosotros deberíamos ser capaces de automatizar cualquier tarea. Esto aplica a la auditoría interna como a la auditoría externa. Esto nos ahorrará definitivamente mucho tiempo. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Como les mencionaba, les voy a dar pues, algunas básicas y gratuitas que se pueden utilizar. En primer lugar, el Docker Bench for Security. Esta herramienta se mantiene actualizando la comunidad libre. Les recomiendo que al utilizar esta herramienta, obviamente uno como auditor tiene que tener su ambiente de pruebas. Entonces, tener un laboratorio listo para verificar qué hace esta herramienta, crear un ambiente virtualizado para que al momento de que nosotros vayamos a la entidad de producción, igual no vayamos a causar más daños de lo que nosotros queremos realizar. Entonces, esta herramienta, llamémoslo así, es un script que comprueba docenas de buenas prácticas comunes sobre los despliegues de Docker y está basado en el documento SysDocker 1.6, que es un documento de benchmark relacionado con las mejores prácticas con la gestión y administración de Docker. También encontramos OpenSCAP. En este caso, pues se encuentra basado en la metodología de buenas prácticas de SCAP. Lo que hace básicamente es verificar los CVEs que puedan existir. Un CVE es llamémoslo así, una posible vulnerabilidad o un indicador de que algo, si está desactualizado, puede comprometer el negocio y que ya está aprobado. Entonces me va a servir a mí también para verificar si se ha realizado el hardening o las actualizaciones de estos ambientes. Otra herramienta que les recomiendo bueno, para realizar evaluaciones también es Atomic Audit. Esta se va a utilizar específicamente para ambientes Atomic. El Core OS Clear, basado 100% en la parte de Debian, Ubuntu y Linux, lo que hace también es similar al anterior, funciona sobre las APIs y lo que me va a dar resultados son las posibles vulnerabilidades que puedan obtener estas APIs. Hablamos mucho de software, pero como mencionaba, no nos olvidemos de la infraestructura tecnológica. Al final, en un ambiente ya sea virtualizado o un ambiente todavía de hardware o un ambiente híbrido, nosotros tenemos que poner especial atención hacia cómo están configurados los equipos. Tip por ahí también para auditores o para encargados de seguridad, verifiquen usuarios y contraseñas por defecto de administración. ¿Sí? Es algo básico, pero es el 70% de aspectos que uno identifica siempre cuando uno hace una auditoría. Y esto se da por los múltiples cambios que hay en la infraestructura, pero se olvidan de cambiar esos usuarios y contraseñas. ¿Sí? De la misma forma, yo me voy a apoyar en proveedores. Yo no conozco como encargado de TI este sistema, entonces contrato el servicio de un proveedor, pero yo tengo que estar monitoreando qué es lo que va a hacer ese proveedor con la infraestructura que yo le estoy brindando. Y esto aplica también para proveedores que uno conoce, ¿ya? Como proveedores que están en la nube, ¿verdad? Los que van a gestionar este aspecto. Entonces nosotros tenemos que tener logs, tenemos que realizar el hardening de estos equipos, de toda mi infraestructura, ver también usuarios y contraseñas y estar monitoreando el acceso que se da a los mismos. Mejores prácticas relacionadas con la infraestructura, pues hay varias. ¿ya? Yo les coloco acá algunas relacionadas con los centros de datos o mejores prácticas relacionadas a los mismos. El TIA 942, el BCI, con la continuidad de negocio, el Uptime Institute, la ISO 24762, por ejemplo, entre otros. Y también ya contamos nosotros o podemos encontrar en internet checklists automatizados, que lo bonito de estos es que se van actualizando, ¿sí? Es un grupo de auditores que los desarrollan, entonces yo lo puedo descargar, ver cuáles son los elementos que no tienen mi checklist anterior o mi checklist viejito y agregarlos, ¿verdad? O inclusive realizar una auditoría desde mi dispositivo descargando esta herramienta. No nos olvidemos, ¿ya? Que nosotros obviamente no lo sabemos todo, aunque tengamos muchas certificaciones, aunque tengamos mucha experiencia, siempre va a haber algo que no va a conocer. Y para esos aspectos nosotros nos tenemos que apoyar
los expertos en el tema, ¿ya? Personas que conozcan de hardware, personas que conozcan de seguridad, personas que sean, tal vez no sean muy preparados, ¿sí? Pero que tengan muchos conocimientos y que sean hackers, ¿verdad? O personas especializadas, los magos le llamamos nosotros, ¿sí? Personas que tengan una visión más allá, ¿sí? La experiencia que puedan tener, a nosotros como auditores nos va a servir mucho para realizar un mejor trabajo, ¿sí? Cuando nosotros tengamos todo esto, ¿sí? Los desarrolladores, los encargados de la infraestructura, se van a asustar. ¿Sí? Asustar en un buen sentido. ¿Por qué? Porque ellos van a saber que uno sabe el trabajo que va a ir a realizar. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados en las auditorías que he llevado a cabo o hemos llevado a cabo? En este caso, adoptar DevOps y la preparación adecuada, como les mencionaba, es algo nuevo, implementémoslo, dicen las personas de tecnología, lo empiezan a hacer y no han establecido qué documentación va a ser la mínima que ellos tienen que tener, ¿sí? No han establecido cómo lo van a llevar a cabo. Aunque es un ambiente ágil, tiene que haber un plan, ¿sí? Una visión de en cuánto tiempo lo van a implementar. Entonces, esto no se hace del día de la noche a la mañana. La gestión de cambios va asociado a lo mismo, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Quién está autorizando los cambios? Acordémonos que aquí nosotros vamos a encontrar grandes equipos en ambientes grandes con multifunciones y aquí todo tiene que estar documentado, cualquier cambio que se realice. Consejos relacionados, pues recuérdense del sistema de gestión de seguridad de la información, documentación de políticas y procedimientos, ¿sí? La revisión por pares de los cambios. En este caso, bueno, yo voy a desarrollar algo, el otro equipo, por favor, revísame lo que yo estoy haciendo, o Cuba, apóyame, o auditoría interna, venime a hacer una auditoría para ver si no se colocó algo mal. Por acá están los riesgos y los controles asociados. La documentación insuficiente, ¿sí? Estamos hablando de metodologías ágiles, eso no significa documentación ágil, ¿sí? Tienen que haber insumos básicos. ¿Presumir que las metodologías ágiles me preparan para DevOps? No. Por aquí se habla de marcos de trabajo, mejores prácticas. Al final yo lo veo como otra forma de hacer el desarrollo de sistemas, ¿sí? Puede ser eficiente o no. Todo va a depender de la cultura que esté en la organización. Los cambios críticos versus no críticos, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer un cambio rápido, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio va a hacer y qué información va a afectar? ¿Es crítica o no crítica? En base a eso, pues yo ya puedo colocar tiempos y puedo destinar a las personas necesarias que van a realizar ese cambio. Manejo de código apropiado. La metodología ágil permite a los desarrolladores usar una amplia gama de herramientas. Pero recordémonos de aquí, ¿verdad? Que todo tiene que estar en un repositorio centralizado, de preferencia. O si no, tener bien identificados qué repositorios son los que voy a utilizar. Los riesgos de la seguridad en la ampliación, tanto de infraestructura como de sistemas. Y la parte que es muy crítica es el incumplimiento de normativa, ¿sí? ¿Qué herramientas me van a servir aquí? La automatización de controles para verificar el cumplimiento o la parte de vulnerabilidades, ¿sí? Tengo herramientas de pen testing, tengo personas con conocimientos necesarios para llevar a cabo estas pruebas. Aquí entra parte de los equipos que mencionaban también anteriormente, del Blue Team, del Purple, del Red Team. Tal vez no sean equipos, pero yo pueda tener personas o proveedores que me realicen este trabajo para yo ya tener insumos a presentar a la auditoría. Y por aquí puse también otra palabra, primero lo primero, ¿verdad? Cumple primero con tu normativa legal, luego piensa en los demás. Asesórate con expertos de regulación en estos temas. Ya para ir concluyendo, ¿sí? Pues nosotros dos tipos de fortalezas, ¿ya? Que nosotros tenemos que proteger, tanto del lado de auditores o como desarrolladores y viceversa. ¿Cuáles recomendaciones yo le podría dar a los auditados en base a mi humilde experiencia? En este caso, planifiquen, elaboren guiones y comiencen con lo pequeño. No se metan a un proyecto grande, ¿ya? Los modelos sostenibles y escalables de gobierno de DevSecOps típicamente caracterizan los siguientes componentes. Roles y responsabilidades claramente definidos. Acordémonos que nos vamos a topar con ambientes multifuncionales. Políticas y procedimientos específicos para la metodología que yo estoy utilizando o voy a desarrollar o voy a implementar. Herramientas automatizadas es algo inherente de los procesos, pero también sucede en casos que uno va a verificar estos, cómo está implementado y no tienen herramientas necesarias para llevar a cabo esa tarea.
Inclusive muchos apoyan con herramientas free o open source, que no son malas, pero que no las han probado. Implementa sistemas de monitoreo y notificaciones de seguridad. Y realiza un monitoreo continuo de métricas de seguridad. Esta tiene que ser una actividad multifuncional dentro de la gerencia de tecnología. Otras recomendaciones adicionales: segmenta los distintos entornos de DevSecOps. Acordémonos, aquí no trabajemos en un mismo ambiente, ¿sí? Tengamos ambientes de pruebas, de desarrollos y de producción, y que cada quien se encargue de administrar, que personas diferentes administren esos ambientes. Implementa un plan de sucesión de puestos y traslado de conocimientos. Y este es otro tip que yo les puedo dejar acá. Estamos hablando de metodologías ágiles, de que todo va cambiando rápido. Yo, como dueño del negocio, de la información, capacito a las personas en esta metodología. ¿Y qué sucede cuando ellos se van de la empresa? Me van a dejar todo, ¿sí? Les voy a tener que pagar después de que se van para que ellos vengan y me arreglen las cositas que yo no conozco. Entonces es necesario implementar un plan de sucesión de puestos y que se traslade conocimientos de forma ordenada. No ejecutar los dockers en modo privilegiado ni en modo superusuario. 3 veces he hablado en este congreso sobre ese tema. No expongas el API de Docker en Internet. Es una barbaridad lo que uno encuentra en Internet. Más adelantito se los voy a comentar, a mostrar así rápido. Realiza un modelado de amenazas. El compañero, sí, de hace 2 sesiones nos habló de este tema, que es muy importante, que él mencionaba que es complicado, pero es algo que las personas de riesgos y de tecnología tienen que empezar a verificar, ¿ya? El modelado de amenazas. Encripta todo lo que puedas y en donde puedas hacerlo. Implementa diversas medidas de autenticación. Comparte en la medida de lo posible incidentes con tus pares. Hablamos de ciberincidentes. Existe ese recelo de que, bueno, a mí me pasó algo y yo no se lo voy a decir a las demás personas porque van a decir, le va a decir a los clientes, miren, no se vayan con él porque tuvo un incidente, sino que esta mentalidad tiene que ir cambiando, y este va un poquito más orientado a la parte de los encargados de seguridad o a los ISOs, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones para los auditores? Adéntrate en la gestión de los cambios, ¿sí? Verifica, monitorea por qué están realizando un cambio y cuál es la necesidad de hacer un cambio en los ambientes. Evalúa y conoce la estrategia DevOps y DevSecOps utilizada. Ayuda a la gestión de aseguramiento a través de los aspectos de mejora identificados en las auditorías. ¿Qué quiero decir con esto? No es únicamente decir, mira, yo encontré este hallazgo, esta mala configuración en el Docker, sino que se agarra a ese informe o a ese qué es lo que sucede por tener configurado así o por mal. Muchas veces las personas de auditoría no lo hacen y pueden ser insumos que le puedan ayudar a las personas para mitigar ese hallazgo o para indicar el aspecto de mejora que van a utilizar. Entonces, son muy importantes las recomendaciones que uno como auditor pueda brindar, inclusive sustentarlo, ¿sí? En qué mejor práctica se identificó para que las personas, si no conocen esa mejor práctica, la puedan empezar a estudiar o analizar. Verifica permisos y autenticaciones. Realiza una revisión exhaustiva de las herramientas que existen y que están siendo utilizadas. Quién es la empresa proveedora, por qué la compraron, verificar los contratos, qué políticas tienen creadas, quién creó esas políticas. También sucede de que las personas de tecnología solo reciben la aplicación ya configurada por los proveedores. De repente este proveedor quiebra y las personas necesitan realizar un cambio de configuración y les lleva mucho tiempo ese aspecto. Busca código en repositorios compartidos, otra recomendación. Como les menciono, uno no tiene que ser experto en el tema, sino que hay herramientas gratuitas. Está GitHub, Ghostbin, donde hay muchas aplicaciones que su código fuente están ahí. Y les soy honesto, bueno, no seamos alarmistas, un 50% de las veces cuando uno verifica código, es el mismo código que está subido en estos repositorios. Y cuando uno le pregunta a las personas, mira, ¿realizaste una prueba sobre este código o modificaste algo? La respuesta es no. Bueno, seguramente solo copy-paste y nunca saben si de repente por ahí hay un virus o una aplicación ahí dañina colocada. Revisa los logs y si no existen, pidámoslo, que lo coloquen. Lo primero que nos dicen las personas de tecnología es que consume muchos recursos, ¿no?
Bueno, entonces implementemos un procedimiento para obtener los logs críticos de auditoría de las bases de datos. No van a estar en tu servidor, las voy a colocar en mi ambiente, pero al final esos logs a nosotros nos van a servir para realizar auditorías específicas posteriormente. Aquí entra la parte forense digital con la parte de gestión de incidentes y para poder realizar una auditoría más a fondo sobre lo que pueda suceder. Actualízate constantemente, ¿ya? Lo que les mencionaba. Participemos en foros, aprovechemos los webinars que existen hoy en día, etcétera. Aplica ciberinteligencia. Como les menciono, hay mucho en internet, entonces hay que estar pendiente de esos. Y aquí está una pequeña muestra de lo que se puede identificar en estos aspectos, ¿verdad? Cuando uno se mete a estos foros, uno encuentra códigos de acceso. Los programadores dicen, miren, fíjense que yo necesito ayuda en este tema, ¿verdad? Entonces aquí está copy-paste de mi código fuente. Y cuando uno analiza ese código fuente, pues se encuentra correos electrónicos y contraseñas o puertos abiertos de la aplicación que están utilizando. La parte de tokens, se ha encontrado también mucho copy-paste, tengan bastante cuidado, me imagino que ustedes como DevSecOps sí lo hacen. Ahí los tienen, ¿sí? Entonces uno ya solo utiliza una herramienta para decodificar el token y ya tiene la información, o puede interpretar la información que está viajando entre la infraestructura. Y bases de datos, ¿ya? Preguntan cómo conectarme a una base de datos, aquí está mi código, algo me está fallando, no sé qué hacer. Y uno como auditor, pues coloca tal vez ahí el nombre de la entidad o identifica el código que se puedan estar utilizando, las versiones de bases de datos, y eso es lo que uno puede ir a verificar los ambientes de producción o desarrollo. Evitemos que suceda esto, ya para ir concluyendo ahí. Todavía creo que tengo un poquito de tiempo. Entonces, como auditores, como encargados Si de querés seguridad. dar el cierre, Daniel, porque ya venimos pasado. Ok, gracias. Ya ahorita voy finalizando. Evitemos que suceda esto, ¿verdad? Que por no conocer sobre un tema, no lo arreglemos o no lo verifiquemos, sino que al contrario, trabajemos juntos para poder solucionarlo. Algunas de conclusiones, ¿puede DevSecOps ser compatible con mi requerimiento de cumplimiento? Sí, en cierta medida. Y ya para finalizar hoy sí, recuérdense amigos, ¿verdad? Lo único difícil de DevSecOps, como lo menciona este congreso, es pronunciarlo. Ahí concluiría mi presentación, estimado Luciano. Muy bien, muchas gracias Daniel por la presentación. La verdad que es un tema que a nadie le gusta tocar, el tema de las auditorías, sobre todo los que trabajamos en sistemas y en general. Pero bueno, es importante saber de los dos lados del mostrador, ¿no? O sea, cómo uno tiene que auditar, pero también cómo uno debe prepararse para la auditoría. Bueno, muchas gracias. No tenemos tiempo para pregunta. Igualmente, ahí creo que Daniel le dejó su contacto por si lo quieren contactar y profundizar el tema.